El Hijo del Padre. En el mismo momento en que los 3 condenados partían hacia el Gólgota, cada uno con su cruz sobre los hombros, fue abierta una celda de la cárcel, y el famoso Barrabás fue conducido ante el procurador. Tus dignos conciudadanos me han obligado a ponerte a ti en libertad, que eres un asesino, en vez del otro, que era inocente. Por lo que a mí atañe, ni puedo perdonarte, ni te perdonaré nunca. Vete lo más lejos que puedas, bestia afortunada, y procura no comparecer más delante de mí, porque otra vez no te arrancaría de mi justicia, ni tu mismo Dios. Y Pilatos, más brusco que de costumbre, hizo una rápida seña a los soldados. Estos arrastraron a Barrabás a empujones hasta la escalera que daba a la plaza, y allí, a puntapiés, lo arrojaron fuera como quien arroja fuera de casa el cadáver de un perro. La plaza se hallaba desierta. Barrabás se levantó rápidamente. Sus dientes rechinaban. Luego, a la carrera, se encaminó hacia la casa de sus hermanos. El aire libre, la luz, después de tantos meses pasados en tinieblas, le hacían el efecto del vino. Tropezaban las piedras de la calle, palabras de venganza y exclamaciones de júbilo subían juntas a sus labios. Había momentos en que le parecía que iba a caerse, y luego le parecía que él solo habría podido enfrentarse con un león, con un ejército. Nadie lo reconoció, nadie le habló. La ciudad se hallaba casi desierta. El cielo, a pesar de que apenas era la mitad del día, presentaba esa luz cenicienta y triste que anuncia la inminencia de la tempestad. Casi como en sueños, llegó a su casa. Los 2 hermanos, con sus esposas y con todos sus hijos, se hallaban sentados alrededor de la mesa y comían. La llegada de Barrabás, desfigurado y perturbado, con la cara hirsuta y los ojos casi cerrados por los párpados rojos, fue como una aparición de un espíritu. Todos dejaron de comer, de hablar, de reír. Era el hermano mayor que volvía, el jefe de la familia que se había salvado de la muerte. En la casa le temían y a veces se vanagloriaban de él, pero nadie lo amaba. Si hubieran tenido el valor de confesarse a sí mismos lo que pensaban en ese momento, habrían sabido que para ellos el milagroso regreso del condenado a muerte era algo parecido al despecho o a la desgracia. Pero no sabían, o no querían saber, o temían que él supiera. Es por eso que, pasado el primer momento de terror y extrañeza, se levantaron y con voces y con gestos le dieron la bienvenida. Le cedieron el sitio de honor en medio de los asientos de los 2 hermanos. Barrabás se sentó sin decir palabra. Tomó una copa repleta de vino y bebió. Inmediatamente le alcanzaron otra copa repleta y también la bebió. Entonces pareció despertar y miró uno a uno a los comensales, saludándoles con una contracción de sus labios vinosos que quizá creyó era una sonrisa. Luego, el homicida tomó entre sus manos un pedazo de pan y mientras arrancaba de él bocado tras bocado, preguntó: ¿Quién de vosotros conocía a Jesús de Nazaret? Tan solo de vista, contestó Eleazar, el hermano menor. ¿Qué delito había cometido? ¿Había matado? Que yo sepa, a nadie. Hablaba al pueblo, pero los sacerdotes no querían, y por eso lo han acusado ante el procurador. ¿Pero por qué no querían? Quizá, siguió Eleazar, porque quería entrar en el templo
y mandar en él. Pero de todas maneras, ¿qué te importa? Su muerte te ha devuelto la vida. ¿Qué más quieres? Sí, es verdad, asintió Barrabás. Hoy mismo ese Jesús muere en mi lugar, muere por mí. Dichas estas palabras permaneció ensimismado y durante toda la noche no dijo nada más. Al día siguiente, con el primer rayo del sol, Barrabás salió de su casa sin decir nada a nadie y fue al Gólgota. La amplia explanada se hallaba desierta. Las 3 cruces elevaban aún hacia el cielo indiferente sus vastos y rígidos brazos. Barrabás se acercó a la del medio y vio en el tronco unas gotas de sangre coagulada, pero siempre algo húmeda a causa del rocío nocturno. Con un dedo acarició largamente esa sangre. Luego acercó su dedo manchado de sangre a la nariz y olió, entonando los ojos, como cuando se gusta algo que satisface. Esta es sangre derramada por mi cuenta, dijo entre sí. Ahora estoy más tranquilo. La noche anterior había oído hablar a ciertas mujeres que desde la azotea de una casa vecina contaban y comentaban los acontecimientos de ese memorable viernes. Por eso había sabido que Pilatos hubiera querido salvar a toda costa al hereje Galileo, pero que los sacerdotes no se habían tranquilizado hasta que no lo enviaron a la cruz. Tan solo a ellos Barrabás debía su salvación. Entonces se presentó a su mente el pensamiento que tenía la obligación de ir a agradecer a Anás y a Caifás por haberle salvado de la muerte. Si habían insistido tanto para que se le indultara, quería decir que no censuraban sus actos de rebelión contra los odiados romanos. También los sacerdotes odiaban, sin duda alguna, a los extranjeros, y muy bien podría ocurrir que le asignaran un papel en los acontecimientos que, secretamente, se preparaban. Sin perder el tiempo, corrió al palacio del sumo sacerdote y solicitó al portero de hablar con Caifás. Le hicieron esperar en el patio, y pocos minutos después se le acercó un escriba. ¿Qué quieres del sumo sacerdote? Quisiera agradecerle lo que ha hecho por mí y ofrecerle mis servicios por la libertad de Israel. La libertad te ha hecho perder el juicio, Barrabás. Caifás te ha visto por la ventana y te ha reconocido. Y de su parte te digo que no te ha salvado por amor a ti, sino para que fuera castigado ese maldito blasfemo. Nada tenemos que ver ni con salteadores ni con asesinos. El sumo sacerdote te manda alejarte de aquí inmediatamente y que no te atrevas nunca más a presentarte ante esta puerta. Y diciendo así, con una mirada, mandó a 2 sirvientes que echaran fuera a Barrabás. El asesino, atónito y rabioso, huyó sin darse vuelta, pero en su alma maquinaba pensamientos de venganza y al mismo tiempo de reprimido agradecimiento. ¿Por qué no dirigirse, ya que los sacerdotes lo rechazaban, a sus enemigos, a los discípulos del muerto? Él se hallaba vivo gracias a la sangre de su maestro. Habían sufrido una gran pérdida. ¿Por qué no ofrecerles una compensación por esa muerte? Durante todo aquel día y el siguiente, caminó de un lado a otro para averiguar dónde se hallaban y dónde se habían ocultado los amigos y discípulos de Jesús. Nadie en la ciudad lo sabía o quería decirlo, pero Barrabás no hallaba paz y continuaba interrogando y buscando. El encono contra los sacerdotes lo alentaba a buscar a aquellos que debían odiarlos como él. Una noche que caminaba por las cercanías del Monte de los Olivos, se encontró cerca de un trapiche con un niño de unos 13 o 14 años, que se detuvo a mirarlo. ¿Sabe decirme, niño, dónde podría hallar a los discípulos de Jesús
a quien llamaban el Cristo. ¿Y qué tienes que ver tú con ellos? Soy su amigo, contestó Barrabás. Soy uno a quien su maestro donó algo muy precioso y ahora los busco para ayudarlos. ¿Dices la verdad? ¿Acaso me tomas para un sabueso de los sacerdotes? Y hablando así, Barrabás sacó del bolsillo 3 monedas que enseñó al niño. Si me indicas dónde está la casa, son para ti. El niño tomó las monedas y sin agregar palabras se encaminó por la ladera del monte. Caminaron silenciosamente casi media hora. A cierto punto, allí donde ya no se veía Jerusalén, el niño se detuvo a la sombra de un cedro e indicó con la mano una pequeña casa, medio escondida entre los olivos. Allí están, y sin agregar palabra, corriendo, desapareció. Barrabás se acercó a la casa solitaria y escuchó. Desde las ventanas se oía un confuso murmullo de voces. La de una mujer se sobreponía a las demás. Barrabás tocó con la mano la vieja puerta y se apercibió que estaba abierta. Sin llamar o golpear, el asesino entró, con pasos cautelosos, en la casa. La primera habitación se hallaba desierta, pero por la puerta que estaba frente a la entrada se oían, ahora claramente, las voces. Se asomó al umbral. Una docena de hombres y 3 mujeres hablaban con tanta vehemencia y ardor que nadie se apercibió, de buenas a primeras, de la presencia del asesino, que los estaba mirando. Pero una de las mujeres, de pronto, levantó la cabeza y descubrió la cara ansiosa y encubierta de duro pelo de Barrabás. Se levantó gritando. Todos entonces se pusieron de pie mirando atemorizados hacia la puerta. El más anciano de ellos, que parecía el jefe de todos, ordenó a todos a callar y se adelantó hacia Barrabás, que había quedado inmóvil, apoyado a uno de los parantes de la puerta. ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Todos callaban y le miraban con expresiones y movimientos de horror. Finalmente, Pedro habló. Te conozco y sé cuál es tu nombre y lo que has hecho. ¿Cuál es el demonio que te ha traído a esta casa? El Hijo de Dios ha comprado con su sangre también tu vida. La vida de un asesino fue pagada con la del Mesías. ¿Qué quieres más? Los sacerdotes me han salvado, pero después me han insultado y me han echado. Los odio y quiero vengarme. Vosotros también seguramente los odiáis, y yo estoy dispuesto a compensar, como pueda, la pérdida de vuestro Señor. También el asesino tiene un corazón y un alma. También el homicida puede ser un salvador en momentos como estos. Decidme, ¿qué es lo que puedo hacer por vosotros? Decidme de cuál enemigo quisierais libertaros. Con su sangre me parecería pagar una parte de la que Jesús derramó por mí. Hablad, nada ni nadie me causan pavor. Barrabás, Barrabás. Cristo te ha dado la vida, pero no la luz. Eres más ciego que un cadáver, más sordo que una piedra, más loco que un lobo que después de vagar toda la noche no ha hallado qué comer. ¿No sabes que nuestro Maestro enseñaba el amor hasta para los enemigos? ¿Nadie te ha dicho que mandaba perdonar toda ofensa y devolver bien por mal? A vosotros no pertenece la venganza, ha dicho el Señor. Por amor hacia Él hemos perdonado a los fariseos y a los escribas, a los sacerdotes y a los romanos. Y perdonamos también a ti, infeliz asesino, condenado a vivir. No tenemos enemigos, no queremos sangre. Te perdonamos con todo el corazón, Barrabás. Pero tu presencia nos despierta recuerdos demasiado dolorosos, demasiado terribles.
Perdónanos tú también, Barrabás, pero si es cierto que quieres pagar tu deuda con nosotros, como dices, huye de esta casa y no aparezcas nunca más donde nosotros nos hallemos. No sé a dónde quieres llegar con ese perdón y con ese amor. Yo sigo la antigua ley, sangre por sangre, vida por vida. Hasta que los romanos mantengan su dominación sobre nosotros, yo no me rebajaré a besar la mano del que me abofetea. Vosotros sois, a lo que veo, débiles medrosos que se esconden como gallinas e inventáis excusas para no vengar la muerte de vuestro jefe. No temáis, no volveré a molestaros. Soy un hombre y no gusto de tratar con mujerzuelas. La más joven y bonita de las mujeres se adelantó impetuosamente para contestarle, pero Barrabás, sin esperar, salió de la habitación y de la casa furiosamente, escupiendo por entre su hirsuta barba palabras y saliva. Volvió a Jerusalén, pero no se dio por vencido. Lo atormentaba el deseo de hacer algo, de poder desahogarse con alguien. La libertad ociosa lo extenuaba y al mismo tiempo lo irritaba. La imagen de aquel que había muerto en vez de él se le presentaba siempre ante los ojos, pero no como la de un perseguidor amenazante, sino silenciosa, dulce, y por eso mismo mayormente oprimente, obsesionante. Había llegado a saber, caminando aquí y allá, muchas cosas relativas a Jesús. Algunas maravillosas e increíbles, otras, en su opinión, locuras y nada más que locuras. Le contaron, entre otras, la resurrección de Lázaro, e improvisamente sintió la necesidad de verlo, de averiguar si era o no verdad. Una buena mañana llegó a Betania y preguntó por la casa del resucitado. En el umbral de su casa, echado más bien que sentado, sobre un escalón de piedra, un hombre tétrico, de cara amarilla, arrebujado en una manta color tierra, miraba a lo alto, pero seguramente sin ver nada. Sus pupilas estaban apagadas y sin movimiento, como la de los ciegos. Barrabás se le acercó. ¿Eres tú aquel que ha vuelto del país de los difuntos? ¿Y tú acaso eres uno de aquellos haraganes sinvergüenza que desde hace tantas semanas me atormentan con sus preguntas tontas y fastidiosas? No, Lázaro, yo soy, sin que tú lo sepas, un hermano. Yo también, como tú, debo la vida a tu amigo Jesús. Tú ya te hallabas en el sepulcro y él te sacó fuera de él. Yo me hallaba ya entre las manos del verdugo, y gracias a él he sido libertado de la cárcel y de la muerte. Ambos vivimos por él. Es necesario que seamos amigos y que hagamos algo para vengar a nuestro Salvador. No te comprendo, no sé quién eres y no necesito amigos. No puedo ir a hablar de agradecimiento, no quiero pensar en venganzas, ni conozco hermanos. Tenía 2 hermanas y me han dejado solo. Mi nombre es Barrabás. Jesús, que te amaba, ha muerto por mí. ¿Y tú no harías algo por aquel que te ha devuelto la vida? ¿Sabes tú lo que significa tu nombre? Todos lo saben. Hijo del Padre. Y bien, el Hijo del Hombre ha muerto por el Hijo del Padre. Y eso es justo y así debía ser, según las Sagradas Escrituras. El primer hombre que haya sido verdaderamente hijo del Padre fue, como lo sabrás, el primogénito de Adán, es decir, Caín. Él también asesino como tú, como todos. Pero Dios no permitió que Caín pudiese ser muerto, ¿recuerdas? Y Dios puso una seña sobre Caín para que quien quiera que lo encontrara no lo matara. Cada generación de hombres tiene su Caín, su hijo del Padre, su Barrabás, su homicida. Y el Hijo de Dios, es decir, Jesús, ha imitado a su Padre y no ha permitido que tú fueras muerto. ¿Pero crees tú que la vida sea un premio? ¿No sientes que en vez es el más atroz de los castigos?
Lázaro, desvarías. ¿Has perdido acaso la luz de la razón en las tinieblas del Sheol? No puedes comprender, Barrabás. Solamente yo, hoy, entre todos los hombres, puedo comprender. Finalmente había vuelto a la casa de la paz, a la patria verdadera, al dulce asilo donde se hallan mi madre y mi padre y mis hermanos mayores, y mi perdida esposa y los amigos más queridos de mi niñez, y los patriarcas de nuestra gente, y los profetas, y los sabios y los justos. Me hallaba unido a todos aquellos a quienes amo. Había sacudido el polvo y el lodo de la tierra, descansaba, era feliz. Y de pronto, para conformar a dos mujeres que imaginaban amarme, he debido volver al aburrimiento, a las penas, a las fatigas, al destierro. Y tú vienes a hablarme de gratitud, a soñar con venganzas. Vete, Barrabás, vete para siempre, en nombre de Dios. Ya te he soportado bastante tiempo. Y así diciendo, se había puesto de pie, y sus ojos despedían llamas de desdén. Luego, dando las espaldas al hijo del padre, entró en la casa y cerró dando un gran portazo. Barrabás, furibundo, volvió blasfemando a Jerusalén. Ahora más que nunca sentía la necesidad de vengar sobre alguien todas sus inquietudes, sus íncubos, todos esos rechazos, todas aquellas humillaciones. En casa nadie le hablaba. Apenas le oían llegar, todos callaban. Hasta los niños no se atrevían a jugar en su presencia. Y en las frescas bocas de sus cuñadas callaba la palabra, moría la risa. Barrabás se sintió solo, abandonado por todos, rechazado de todas las puertas, excluido de la vida, hasta rechazado por la justicia romana. Y entonces sintió hervir en lo confuso de su alma el odio contra Pilatos. Todos sus rencores, todos sus resentimientos, todas sus desilusiones y rebeldías convergían en la persona del procurador. Este había buscado por todos los medios de hacerlo morir y lo había tratado peor que al perro en el día de su liberación. Además, había hecho crucificar a Jesús y todavía seguía oprimiendo a los judíos. En la oscura y obsesionada inteligencia de Barrabás, él únicamente era el culpable, él solo merecía la muerte. Una noche, los guardias del pretorio hallaron a un judío escondido cerca de la estancia donde dormía Pilatos. Le hallaron encima una espada corta y un puñal. Apenas hubo aclarado, lo condujeron atado ante el procurador. Pilatos lo reconoció y mirándole socarronamente, le dijo: ¿Has vuelto, Barrabás? Será la última vez. Dio una orden a un centurión y desapareció. Pocos minutos después, Barrabás fue conducido al Gólgota y el Hijo del Padre fue crucificado en el mismo lugar donde 40 días antes había entregado su espíritu el Hijo del Hombre. Si te gustó este relato, recordá que podés suscribirte a mi canal para más historias y darle like al video para ayudarme a crecer en la plataforma. Gracias y que Dios te bendiga.